La primera mentira nunca es la última, es solo la puerta. Yo le di 6 años de mi vida y una hija. Él me pagó con un mensaje de texto de madrugada. Buenas noches, mi amor. Pero el mensaje no era para mí. Nos conocimos en la preparatoria. Éramos el cliché perfecto. El chico de buen corazón y la chica que creía en los finales felices. Tuvimos las típicas rupturas tontas, pero siempre volvíamos. Al final, todo el bachillerato fue una promesa. Estaremos juntos. Al graduarnos, no perdimos el tiempo. Renta en un departamento pequeño, sueños grandes y la rutina de 2 personas que construyen algo de cero. Él trabajaba, yo me encargaba del hogar. 1 año después, la noticia. Íbamos a ser padres. La felicidad era tan intensa que dolía. Parecía un sueño. Yo era Isabel, una mujer bendecida. O eso creía. Podía quedarme en casa, ver crecer a nuestra hija, sentir la seguridad de un compañero increíble. Sí, teníamos los problemas normales de cualquier pareja en el barrio de Coyoacán. La economía apretada, el tráfico infernal de la avenida Insurgentes, pero nada que no pudiera solucionar un abrazo de Javier al volver. Era mi roca. Entonces llegó diciembre. El frío se sentía en el ambiente, pero la noticia fue un golpe helado. A Javier lo transferían. Su nuevo trabajo estaba a 1 hora de distancia, un viaje que con el tráfico de la Ciudad de México podía ser infinito. La promesa, nos veríamos menos, pero sería temporal. Lo hicimos funcionar por un tiempo. Las horas se estiraron, los días se hicieron largos. Él salía de madrugada y volvía casi a medianoche. 10, a veces 12 horas de trabajo, más 2 horas de coche. Cuando llegaba, la niña ya dormía. Nos encontrábamos exhaustos, con apenas energía para un rápido beso en el pasillo. La conexión se rompía. La tensión se acumulaba como el polvo en los muebles viejos. Empezamos a buscar. Queríamos mudarnos cerca de su nuevo trabajo. Dimos un lugar. Nos enamoramos de él. Un nido cerca del trabajo, lejos del caos. Pero la mudanza, el costo, la logística, no pudimos dar el paso inmediatamente. La búsqueda se detuvo, el tiempo pasó, y en medio de esa pausa, el mes de mayo irrumpió en mi vida como un ladrón. Una noche, a finales de mayo, Javier no regresó. El silencio de su lado de la cama era un grito. Le marqué. No contestó. La preocupación se convirtió en pánico. Mi mente, buscando una explicación rápida, se aferró a la más obvia y terrible. Pensé, está bebiendo. Apareció a la mañana siguiente. El aliento a licor barato, la voz pastosa, la excusa gastada. Bebí, bla, bla, bla. Le creí, pero el miedo ya estaba sembrado, y la puerta que él había abierto no volvió a cerrarse. Las noches sin volver a casa se hicieron recurrentes. Las excusas siempre eran las mismas, pero mis ojos se abrían. Él me decía una cosa, pero sus acciones gritaban otra. Mi intuición, esa voz que toda mujer ignora hasta que es demasiado tarde, empezó a susurrar la palabra que lo cambia todo. Otra. Me pregunté a mí misma, con el nudo en la garganta, con la angustia en el pecho. ¿Hay alguien más? ¿Estás infeliz? ¿Qué está pasando con nosotros? Su respuesta era un muro. No, mi amor, te amo. ¿Por qué no confías en mí? Es solo el trabajo, el estrés. Y tenía razón en el pasado. En los 6 años que llevábamos juntos, Javier nunca me había dado un motivo real para dudar. Nunca. Pero esa sensación visceral, ese escalofrío en la espalda me decía que algo estaba mal. No era solo alcohol. Había alguien más. Alguien ocupaba el vacío que dejó al irse. Lo raro es que él no había cambiado su comportamiento conmigo. Era amable, era un buen padre cuando estaba, pero la distancia se sentía en el aire. El desconecto no era solo físico, era emocional. Un día, navegando por su red social, esos pequeños detectives digitales que todas llevamos dentro, noté algo. Una chica nueva, un nombre desconocido. Pregunté, casualmente,
mientras le preparaba un café con canela. Él ni siquiera levantó la vista del celular. Ah, ella. No la conoces. Es la hermana de un compañero de trabajo. Le dije que me parecía extraño que la siguiera. No teníamos amigos en común con ese compañero. Nunca lo había mencionado. Su respuesta fue un ok y desinteresado. Una bandera roja, tan grande como la bandera de México ondeando en mi cara. Pero me obligué a tragar el veneno. Confío en él, me repetí. Soy una tonto celosa. Las semanas se arrastraron. El sentimiento empeoró. Se convirtió en una certeza fría. Hurgué en su teléfono. Revisé chats, llamadas, todo. Nada, ni una sola pista. Me sentí aliviada y humillada. Bien, Isabel, estás loca. Estás paranoica por el estrés. Pero el patrón continuó. Noches en blanco, mensajes sin respuesta. Una vez revisé su ubicación. El punto azul de su celular estaba anclado en el estacionamiento de una tienda al otro lado de nuestra calle por horas. Y luego, a las 4 de la mañana, volvía. ¿Qué hacía en un estacionamiento vacío en la madrugada? Él lo negaba todo. Negaba. Pero yo sabía. La verdad flotaba entre nosotros como la neblina antes del amanecer en el centro de la ciudad. Un día a principios de julio, estaba en el teléfono con mi hermana, Consuelo, contándole todo, mi voz temblando de rabia e impotencia. Le dije, Consuelo, no te rías, pero ¿sabes qué sería una locura? Que la esté siguiendo y dejando de seguir para que yo no vea su actividad. Mi hermana se rió, con esa risa que te dice, estás delirando. No, Isabel, eso es demasiado, imposible. Pero la idea se plantó en mi mente. Al día siguiente, o el que sigue, no recuerdo bien, era el día libre de Javier. Me desperté a las 5 de la mañana. No me lo pensé 2 veces. Fue una orden, no un pensamiento. Me levanté de la cama como un soldado y tomé su teléfono. Tenía que agregarla a mis contactos, a esa chica, y ver si aparecía algo. Lo hice. Y te juro que sentí que mi mandíbula golpeaba el piso de mosaico frío de la sala. El aire se me fue de los pulmones. Me desplomé. El shock fue tan intenso que pensé que me iba a morir. Ahí estaba. El último mensaje. Él le escribía: Buenas noches, mi amor. Tengo que dejar de seguirte, pero te volveré a seguir mañana. Te amo, mi vida. Nos vemos mañana. Encima de ese chat había más. Una conversación guardada del mismo día. Él la llamaba bebé. Le pedía que fuera a la cocina. Videos tontos. Esos que te envías con la persona que te hace sentir vivo. Pero lo que me hizo vomitar el alma fue el primer mensaje. El que estaba arriba de todo, anclado, guardado, justo de la primera noche que no regresó a casa. Una dirección. La dirección de ella. No hubo dudas, no hubo explicaciones. Todo estaba ahí, en la pantalla fría del teléfono. La verdad. La traición. 6 años borrados por una dirección. No dudé, no lloré, no en ese momento. La adrenalina me convirtió en una máquina de venganza hilada. Le tomé fotos a cada uno de los mensajes, los guardé en mi teléfono y los envié a la persona que más le importaba a Javier, su madre. Luego tomé la captura de pantalla más incriminatoria y la puse como fondo de pantalla de bloqueo en su celular. Y como un toque final de locura y dolor, subí una de las capturas a su propia historia de la red social. Volví a dejar el celular en su mesa de noche. Justo cuando lo hacía, él se despertó. Me miró su teléfono y no dijo una sola palabra. El silencio lo dijo todo. La prueba estaba ahí, tan visible como el sol del mediodía. Me fui al otro cuarto. Me desplomé en el suelo, temblando incontrolablemente. Las lágrimas que había retenido por la rabia salieron como un río desbordado.
Lloré a mares. Y por increíble que parezca, estoy casi segura de que él se dio la vuelta y se volvió a dormir. La absoluta indiferencia. Eso me dolió más que la traición. Llegó la mañana. Me levanté, con los ojos hinchados y el corazón en pedazos. Y él seguía sin palabras. El aire estaba denso, irrespirable. Fui yo quien rompió el silencio. La pregunta más dolorosa de todas. ¿Me estás dejando por ella? Su respuesta fue un reflejo, una negación automática. No, ¿qué dices? Pero yo ya no era la Isabel tonta. Le pregunté directamente. Pero la amas, ¿verdad? Él se quedó callado, sus ojos desviados. No de esa manera, me dijo. Una excusa mediocre, débil. La cobardía en su máxima expresión. Lo confronté. ¿En serio vas a dejar a tu familia, a tu hija, por esta chica? ¿Qué está pasando? Le ofrecí la rendición más humillante. Mira, Javier, en este momento no me importa nada. Puedo perdonar, puedo olvidar. Solo quiero que nuestra familia esté completa. La desesperación me hacía arrastrarme, pero no funcionó. Lo único que salía de su boca era un balbuceo patético. No lo sé, no lo sé, no sé por qué lo hice, no sabe si va a dejar de hablarle, no sabe lo que quiere. Quería trabajar en ello, quería su familia, nos amaba, decía. Pero la frase clave, la que me destrozó la poca esperanza que me quedaba: no puedo prometer que voy a dejar de beber y de hacer estas cosas. Y, la guinda del pastel, estoy perdido. Era una burla. El cobarde quería tenerme a mí como su red de seguridad mientras seguía con ella. Y no paró de hablarle. Le rogué, una y otra vez. Entonces, la noticia. A finales de julio o principios de agosto, él regresaría a trabajar cerca de casa, y eso me dio una fecha límite. Él también la tuvo. Siguió viéndola, siguió trabajando con ella, siguió a su lado. Sabía que su tiempo se acababa. Me pedía que esperara, que viéramos qué pasaba cuando él volviera a la ciudad. Me dijo que no me fuera del departamento. Me estaba manipulando, me estaba usando como un comodín. Julio terminó. Agosto llegó. El último día de julio, la promesa. Javier tendría 4 días libres antes de empezar su trabajo aquí en la ciudad. 4 días para estar juntos, para recuperar el tiempo perdido. Yo me preparé. El corazón, aunque herido, quería creer. Pero no fue así. El 30 de julio, el día que debía volver, no llegó a casa. Ni una llamada, ni un mensaje. Nadie sabía dónde estaba. El 31 de julio, el mismo silencio. Solo le envió un mensaje a su madre. Llegó más tarde. No apareció. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. No vino el día siguiente ni el que le siguió. Desapareció. 4 días de ausencia total. 4 días que yo usé para tomar la decisión que él no podía tomar. El segundo día de agosto tomé todas mis cosas, las de mi hija, y me mudé a casa de mi madre. Con la ayuda de Consuelo, vaciamos el departamento en horas. Lo hicimos en silencio, con la rabia como motor. El siguiente día, Javier me envió un mensaje. No preguntó por mí, no preguntó por el por qué nos fuimos. Solo, ¿puedo tener a la niña? Y entonces supe la verdad completa. El desprecio más absoluto. Él estaba en México. Había volado desde Texas, donde había estado. ¿Haciendo qué? Se había tomado unos días de borrachera, de fiesta, y se había ido a México para llevar a la nueva novia. No se lo dijo a nadie. Simplemente desapareció para irse de viaje con la otra mujer. Todo sigue sin resolverse. Me siento traicionada, profundamente herida. No ha sido fácil. Y ahora sé la cereza del pastel. ¿Quién se va a México en unos días para estar con su nueva novia? ¿Él? ¿Javier? La traición tiene muchas caras, pero la de Javier era la de la cobardía absoluta. Me usó hasta el último momento y luego me dejó plantada por un viaje romántico. Pero esta historia no termina aquí. La venganza se cocina lentamente. Y la Isabel que se mudó a casa de su madre ya no es la Isabel que mendigaba amor en un mensaje. La traición fue su elección. La justicia será la mía. Y él aún no sabe lo que le espera.
El fuego de la venganza es lento, pero una vez encendido, no hay quien lo detenga. Yo ya había movido la primera pieza. Ahora solo tenía que esperar que él se sintiera seguro, que creyera que su vida con la otra era el nuevo normal, que me había dejado atrás. Pero yo estaba atando los cablos, preparado el escenario para el acto final. Me prometí que el dolor que él me había causado no sería en vano. Él me vería sufrir, pero no por mucho tiempo. Mi sufrimiento sería el combustible de su caída, y él no lo vería venir. El mensaje preguntando por la niña, pero no por mí, fue la confirmación. La verdad tiene un olor, y la verdad de Javier olía a tequila barato y cobardía. Yo estaba en la casa de mi madre, en el barrio de Santa María la Ribera, un lugar lleno de vida, de puestos de comida, de música de mariachi, pero mi alma estaba en un desierto. Mi madre, Elena, y mi hermana Consuelo eran mis pilares. Ellas me veían temblar de dolor, pero yo les aseguraba que el dolor era solo el inicio, el principio de algo mucho más grande, algo llamado justicia. Javier se había ido de viaje a México con su nueva novia, una tal Vanessa, la hermana del compañero de trabajo, la que había usado como coartada. Me enteré por una red social, por las fotos que él subía escondidas o que ella subía sin cuidado. Yo tenía un plan, pero para que funcionara, necesitaba que Javier se sintiera seguro, que creyera que Isabel, la esposa engañada, era historia. Él me escribía de forma esporádica, un mensaje de 5 palabras. ¿Cómo está la niña? O ¿cuándo puedo verla? Jamás una pregunta sobre mi dolor, sobre la casa, sobre la vida que él había destrozado. Yo respondía con monosílabos, con una frialdad que asustaba incluso a Consuelo. Necesitaba que pensara que estaba destrozada y sumisa. El primer mes fue una tortura silenciosa. Yo, sentada en el patio de mi madre, viendo el sol de la mañana, me obligaba a pensar con la cabeza fría, no con el corazón. Mi venganza no sería un grito histérico. Sería un golpe maestro, quirúrgico, financiero. Lo primero era la información. Javier me había estado manipulando con el dinero. Yo, al estar en casa cuidando a la niña, dependía de él. Él lo sabía y lo usaba. Había que cortar esa dependencia. Mi hermana Consuelo, que trabaja en un despacho de abogados, me dio la primera clave. Necesitas pruebas de su irresponsabilidad, Isabel, no solo de la infidelidad. Empecé a rebuscar en los documentos que había traído conmigo. Facturas, estados de cuenta bancarios, correos viejos. Javier, con el estrés del nuevo trabajo lejos, había delegado todo en mí. ¡Qué ironía! La confianza que me había dado para manejar el hogar se convertiría en su soga. Encontré el contrato de alquiler, documentos de la niña y, lo más importante, acceso a las cuentas bancarias compartidas. Él nunca había cambiado la contraseña. El cobarde. Creía que yo era demasiado tonta o demasiado sumisa para revisar. Me senté con Consuelo y revisamos los extractos de los últimos 6 meses desde que empezó a irse de la casa. Lo que encontramos no fue una sorpresa, fue una confirmación de la doble vida que había estado llevando. Retiros en bares caros cerca de su nuevo trabajo, compras de regalos discretos pero frecuentes y un gasto fijo, una transferencia mensual recurrente a una cuenta a nombre de VM, Vanessa Montes. Su nueva vida, pagada con el dinero que debía sostener a su hija. La rabia me golpeó como un puño. No era el dinero, era la burla. Él nos dejaba sin verlo, argumentando que no tenía tiempo, que estaba exhausto, mientras usaba nuestros recursos para construir un nido de amor con otra. Sentí que el aire se espesaba con la injusticia. Necesitaba un abogado, uno bueno. Consuelo me recomendó a una licenciada especialista en derecho familiar, una mujer de carácter fuerte que vestía de negro y hablaba poco. Su nombre era Jimena. Fui a la primera cita. Le mostré las capturas de pantalla, las transferencias, la dirección de Vanessa. Le dije, no quiero un acuerdo amistoso, quiero que le duela lo que me hizo. Jimena sonrió con los labios apretados.
Me dijo que en un divorcio la infidelidad era difícil de probar legalmente, pero el abandono del hogar y la malversación de fondos sí eran armas. La clave era la irresponsabilidad financiera con respecto a la niña. Eso en México es un delito. Y Javier había dejado un rastro tan obvio como una cicatriz. Mientras Jimena preparaba los documentos, yo me dediqué a mi vendetta personal, la que no aparecería en ningún juzgado, pero sí en su vida diaria. Tenía que cortar el lazo emocional y práctico por completo. Un día, Javier me llamó, por primera vez desde que me fui. Su voz sonaba molesta. ¿Por qué cambiaste la clave del internet? Silencio. El primer golpe. Le había dado de baja a todos los servicios que estaban a mi nombre. Agua, luz, gas, internet. Servicios que él ahora usaba en el departamento que yo había decorado, que él compartía con su amante, si es que ya se había mudado con ella. Él se había olvidado de que yo era la administradora de la casa, la que hacía los trámites, la que pagaba las cuentas en el Oxxo de la esquina. Le dije con una voz tranquila, casi aburrida: lo siento, Javier, como ya no vivo ahí, cancelé todos los contratos. Tú puedes volver a darlos de alta. Él balbuceó una protesta. Pero era su responsabilidad. Yo había dejado el departamento. Yo era una invitada en casa de mi madre. Y mi dinero no era para pagarle el internet. La frustración en su voz me dio una pequeña y dulce victoria. Él estaba ocupado planeando su viaje a México con Vanessa, y ahora tenía que ir a hacer filas interminables para reactivar servicios. El karma instantáneo, cortesía de Isabel. La siguiente fase era la más delicada, el viaje a México. Él se había ido de vacaciones con ella. Yo sabía que en unos días regresaría. El plan de Jimena se activó justo antes de su regreso. Jimena presentó una demanda de pensión alimenticia de emergencia. No le pedimos una fortuna, pedimos lo justo, basado en sus ingresos, pero lo hicimos con precisión. La notificación de la corte llegaría a su lugar de trabajo, a su nuevo trabajo en la ciudad. El día que Javier regresó de su viaje de placer, me llamó. Estaba radiante según su voz. Me dijo que las vacaciones habían sido increíbles, que había pensado mucho y que quería que habláramos, que extrañaba a la niña. ¡Extrañaba a la niña! Ni una palabra sobre mí. Le dije que sí, que podíamos vernos en un lugar neutral, en el Parque de los Viveros, un lugar de gente, un lugar seguro. Pero mi plan no era hablar, sino verlo caer. El encuentro fue patético. Él llegó con la ropa nueva, el bronceado de turista, la sonrisa de quien ha sido perdonado por la vida. Me abrazó, un abrazo frío, falso. Me sentó en una banca y empezó su monólogo. Quiero volver a intentarlo, Isabel. Estoy perdido, sí, pero te amo. La niña me hace falta. Dejaré de beber. Mi corazón no se movió ni un milímetro. Lo miré con una expresión vacía. ¿Y ella, Javier? ¿Qué pasará con Vanessa? Él se puso nervioso. La sonrisa desapareció. Ya terminé con ella. Fue solo un error, Isabel. Un error que no debí cometer. Dame una oportunidad. Mentira. Yo sabía que no había terminado. Su teléfono, que yo había revisado a distancia gracias a la tecnología, seguía teniendo fotos de ella, mensajes ocultos. Él creía que yo era estúpida. Pero yo ya no era su esposa, era su cazadora. Entonces, el momento que yo había estado esperando. Un hombre de traje se acercó a nosotros, con un sobre amarillo en la mano. Disculpe, ¿es usted Javier? Javier asintió, molesto por la interrupción. El hombre le entregó el sobre. Documentos legales, señor. Usted está siendo notificado. Javier abrió el sobre y su rostro pasó del bronce a un blanco fantasma. Leyó la primera línea. Pensión alimenticia. La demanda. La corte. ¿Qué es esto, Isabel? Me preguntó, su voz ronca, la sonrisa desvanecida. Yo me levanté de la banca. Me acerqué a él y por primera vez en meses me permití ser la mujer fuerte que realmente era. Lo miré a los ojos, esos ojos que me habían mentido tantas veces. Es justicia, Javier. Es lo que sucede cuando un hombre abandona a su hija para irse de viaje con otra. Es lo que pasa cuando usas el dinero de tu familia para pagar hoteles en la playa. La licenciada Ximena te explicará los detalles. Yo ya no soy tu esposa,
soy la madre de tu hija y voy a asegurarme de que ella tenga lo que se merece. Di media vuelta. Caminé hacia mi hermana Consuelo, que esperaba cerca con la niña. El rostro de Javier era de absoluta conmoción. El cobarde se había enfrentado a la verdad. Había creído que bastaría con una disculpa mediocre para volver a su vida fácil, pero yo le había plantado una bomba. Mi plan apenas comenzaba. La demanda legal era el inicio, el ancla que lo mantendría en la ciudad, bajo mi control. Pero yo quería más que dinero. Quería que su vida con Vanessa, esa vida que él había construido sobre mi dolor, se derrumbara de la forma más pública y humillante posible. El siguiente paso era la exposición. Vanessa no sabía que yo tenía las pruebas de su relación y, sobre todo, que yo tenía las pruebas de que Javier nos había mentido a las dos. Vanessa creía que él era un hombre libre, recién divorciado o en proceso. Yo tenía que hacerle ver que ella no era la heroína, sino la otra, la que destruyó una familia con una niña de por medio y que Javier era un mentiroso profesional. Pero para eso necesitaba que él siguiera en contacto con ella. Y lo sabía. El día después de la notificación, Javier me llamó furioso. Me gritó. Me dijo que era una mujer horrible, que me arrepentiría. Yo solo escuché, dejando que el veneno saliera. Cuando terminó, le dije una sola frase. Javier, si dejas de ver a nuestra hija, el abogado sabrá qué hacer. Es tu responsabilidad. Lo amarré. El miedo a las consecuencias legales por abandono paternal lo obligó a seguir el guión. Tenía que volver a la ciudad. Tenía que trabajar. Mientras tanto, yo empecé mi propio rastreo. No por la red social, sino en el mundo real. Tenía la dirección de Vanessa, la que había guardado esa primera noche de infidelidad. Con Consuelo, fuimos a ese barrio. Un lugar mucho más lujoso de lo que yo me imaginaba. Vanessa no solo era la hermana de un compañero, era una mujer con recursos, una mujer que había seducido a Javier con una vida que él no podía pagarse, usando el dinero que me correspondía a mí. La vi salir de su casa, alta, elegante, con un aire de superioridad. Llevaba un vestido que costaba más que mi renta, y en su rostro, la sonrisa de la victoria. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza de la venganza. No era destruir a Javier, era usar a Javier para destruir la ilusión que Vanessa había construido. Compré una pequeña grabadora, no para grabar su voz, sino para grabar el ambiente, los sonidos de la calle, las conversaciones. Mi plan se estaba volviendo complejo. Iba a exponer a Javier de la forma más cinematográfica posible, utilizando la tecnología y el dolor como mis herramientas. El tiempo avanzaba. Javier estaba pagando la pensión, a regañadientes, pero lo hacía. Su frustración era palpable, y yo sabía que esa frustración lo llevaría a cometer más errores. El cobarde se volvería arrogante, y así fue. Una tarde, me llamó para decirme que iría a recoger a la niña el fin de semana. Le dije que sí, que por supuesto. Y le hice una pregunta que lo desarmó. ¿Vas a llevarla a ver a tu amiga Vanessa? El silencio fue ensordecedor. No, ¿por qué preguntas eso? Porque es tu nueva novia, Javier. Y si vas a presentar a nuestra hija a la nueva mujer de tu vida, tienes que decírmelo. Tengo derecho a saberlo. Él se apresuró a negar. No, claro que no, ella ni siquiera está en la ciudad. Mentira. Yo sabía que estaba ahí, y sabía que él se había mudado con ella, o al menos pasaba la mayor parte del tiempo en su casa. Él no quería que yo usara ese hecho contra él en la corte, especialmente porque la ley protege el entorno de la menor. Le dije, de acuerdo, pero si me entero que le presentaste a nuestra hija a esa mujer, Jimena tendrá que intervenir. La ley es clara. El miedo. Lo sentí. Colgó rápido. Esa noche me senté con Consuelo. El siguiente paso era el más audaz. Tenía que contactar a Vanessa, no como la esposa celosa, sino como la mujer que le abría los ojos a la verdad. Iba a usar el arma que él había usado contra mí, la mentira y el engaño. Le envié un mensaje desde una cuenta temporal a Vanessa,
Un mensaje corto, seco. Vanessa, necesitas saber la verdad sobre Javier. No soy su ex, soy su esposa, y él te está mintiendo. El anzuelo estaba puesto. No era una amenaza, era una advertencia. Y yo sabía que la curiosidad de Vanessa la obligaría a responder. Ella creía tener la vida perfecta, el hombre perfecto. Y yo iba a ser la encargada de mostrarle que el hombre que la llevaba de viaje era solo un cobarde que jugaba a dos bandas, y que el fuego de la justicia ya estaba ardiendo. El mensaje anónimo que le envía Vanessa fue corto y seco. No soy su ex, soy su esposa. Y él te está mintiendo. Fue un veneno lento, destinado a corroer la base de su nueva relación. Ella, la mujer elegante que creía haber ganado, ahora dudaba. Sabía que su curiosidad, su orgullo, harían el resto. Esperé. No hubo respuesta inmediata, solo silencio en las redes. Pero yo sabía que la tormenta se acercaba. Mientras tanto, Javier se debatía entre la frustración legal y la necesidad de mantener las apariencias. Me veía en las entregas de la niña. Estaba más delgado, más pálido. El traje nuevo de sus vacaciones en la playa ya se sentía viejo, apretado. La vida cómoda que yo le había proporcionado, la estabilidad de un hogar y una esposa que no preguntaba demasiado, le hacía falta. Una tarde me llamó. Su voz ya no era de rabia, sino de desesperación contenida. «Isabel, ¿podemos parar esto? La licenciada Jimena me está haciendo la vida imposible. El abogado me está quitando la mitad del sueldo». Mi corazón no se ablandó. Le dije con la voz más monótona que pude encontrar: «Es lo que corresponde, Javier. Es la pensión de tu hija. Si crees que es injusto, díselo a la corte». Y entonces soltó la bomba que yo necesitaba. Me dijo que ya no podía pagar el departamento de Coyoacán, que el alquiler, más la pensión, más sus nuevos gastos de vida, lo estaban ahogando. Dijo que iba a entregar la llave y que se iría a vivir temporalmente con un compañero de trabajo. Mentira. Yo sabía que se iría a casa de Vanessa. La dirección de ella estaba a 2 manzanas del nuevo trabajo. Era la logística perfecta para él. El cobarde siempre busca la ruta más fácil. Le respondí: «Haz lo que tengas que hacer, Javier. Solo déjame la llave para ir por las cosas de la niña que olvidamos». Días después, el departamento estaba vacío, la llave en mi mano. La escena era irreal. 6 años de vida, reducidos a polvo y eco. Pero no sentí dolor, sentí determinación. Ese departamento era la base de mi golpe maestro. Vanessa finalmente respondió a mi mensaje, no a mí, sino a Javier, con una captura de pantalla de mi texto anónimo. Ella le exigía una explicación. Yo lo supe por una amiga común que tenía acceso al círculo de Vanessa. La confianza de Vanessa se estaba agrietando. Ella estaba enojada, humillada. Javier, como el cobarde que era, se victimizó. Dijo que yo era una mujer despechada, que estaba loca por los celos, que era mentira, que yo solo quería su dinero, que la demanda era mi forma de vengarme por el divorcio. Vanessa dudó, pero Javier era un mentiroso convincente. Él había estado de viaje con ella. Él la había presentado a algunos amigos. Él le había prometido un futuro. Mi momento había llegado. Tenía que darle a Vanessa la verdad en una bandeja de plata y tenía que hacerlo en un momento que Javier no pudiera negar. Tenía que usar su propia arma, la indiferencia y el desprecio. El plan era sencillo, quirúrgico. La fecha, el cumpleaños de Javier, que se acercaba. Llamé a su madre, doña Clara, una mujer tradicional que me había apoyado en secreto desde el inicio. Le dije que quería organizarle una pequeña fiesta sorpresa a Javier en el antiguo departamento, como una última oportunidad para hablar de forma civilizada antes de que lo entregara. Le dije que quería hacer un esfuerzo por la niña. Doña Clara, ilusionada con la idea de la paz, aceptó. Le dije que invitara a los familiares más cercanos y a su mejor amigo, el compañero de trabajo, el hermano de Vanessa, el que no sabía que su propia hermana era la amante. Javier, sorprendido por la iniciativa, pensó que estaba cediendo, que iba a retractarme de la demanda. Me llamó, con una voz extrañamente dulce. «Isabel, eres increíble. Gracias por hacer esto por mí».
Mentira. Yo lo estaba haciendo por mí y por la justicia. El día de la fiesta sorpresa, doña Clara se encargó de la comida, de la decoración simple. Yo no estaba ahí. Le dije a doña Clara que iría un poco más tarde, después de poner a dormir a la niña en casa de mi madre. Javier llegó. La sorpresa funcionó. Estaba con su familia, con el amigo. Estaba relajado, sintiéndose el centro de atención. La familia le cantó las mañanitas. Él sonrió, bebió un poco de la cerveza que trajo su amigo. Se sintió seguro, demasiado seguro. Y en ese momento, justo cuando el ambiente era de felicidad forzada, mi hermana Consuelo, que estaba estratégicamente en la puerta, recibió una llamada. Vanessa. Sí, Vanessa había llegado. Javier le había dicho que iba a pasar el cumpleaños con sus amigos. Ella, celosa y con el mensaje anónimo aún en la cabeza, decidió ir a verificar. Quería verlo. Quería estar segura. Consuelo la detuvo afuera. Se presentó como mi hermana. Le dijo que Javier estaba adentro con su familia. Vanessa se puso a la defensiva. ¿Qué quieres? Consuelo no se inmutó. Le dijo con voz de complicidad forzada. Entiendo por qué estás aquí. Javier es un mentiroso. Pero él te dijo que yo estaba loca. Necesito que tú misma veas la locura. Consuelo la llevó a la ventana. El departamento estaba en el primer piso. Vanessa vio a Javier, feliz, rodeado de su familia, bebiendo. Pero eso no era suficiente. Consuelo sacó su teléfono. Le mostró a Vanessa las capturas de pantalla. No solo los mensajes de amor, no solo la dirección, sino la transferencia mensual, la cuenta a nombre de VM y el recibo de compra del boleto de avión a México, el que él había pagado con la tarjeta compartida. Vanessa no gritó, no lloró. Su rostro se congeló en una máscara de humillación y rabia. Se dio cuenta de que no era la novia de un hombre libre, era la otra, y que él había usado el dinero que era de su hija para llevarla de viaje. Consuelo, como una actriz de telenovela, le susurró: él no te ama, Vanessa. Él ama el dinero y ama que tú seas un trofeo. Él te dijo que yo estaba loca. Ahora, ve y demuéstrale la verdadera locura. La locura de la verdad. Vanessa, con la adrenalina disparada, entró al departamento sin llamar. Abrió la puerta de golpe, justo cuando Javier se reía de un chiste. Javier se quedó mudo. Los ojos de todos se clavaron en ella. Doña Clara, la madre, no entendía. Vanessa no miró a Javier, miró a doña Clara, a la familia, a todos. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como un cuchillo. Vengo a desearle feliz cumpleaños al hombre que me prometió una vida, mientras usaba el dinero de su hija para pagarme regalos. El silencio fue total. Javier intentó acercarse a ella, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No me toques. No le mientas a tu familia otra vez. Y no le mientas a tu amigo. ¿No le dijiste que su hermana era la mujer con la que estabas de fiesta mientras tu esposa te esperaba? El amigo de Javier, el hermano de Vanessa, se levantó de la silla. ¿Qué dices, Vanessa? Ella no le respondió. Miró a Javier. No soy tu secreto, Javier. Yo no soy tu red de seguridad. Y no soy tu salida. Luego, el golpe final. Ella sacó su teléfono y le mostró a la familia, a doña Clara, la captura de pantalla de la transferencia, la evidencia fría e irrefutable de que él le había estado dando dinero. Y luego, le mostró el mensaje. Tengo que dejar de seguirte, te volveré a seguir mañana. Te amo, mi vida. Vanessa se dirigió a Javier con una mirada que solo una mujer traicionada puede dar. Yo no voy a ser la razón de tu divorcio, Javier. Yo no voy a ser la tonta, y no quiero nada de ti. Guarda tu dinero para tu hija. Dio media vuelta y salió del departamento, dejando la puerta abierta. El silencio que quedó fue ensordecedor. La música se había detenido. El aire olía a derrota. Javier, humillado enfrente de su madre, de su amigo, de su familia, intentó una última vez. Es una mentira, mamá. Isabel la manipuló. Pero doña Clara, una mujer de carácter, no le creyó. Me miró a mí, a la foto de la transferencia, a la expresión de su hijo. Silencio, Javier. Me llamó Isabel. Ella me dijo que quería una última oportunidad para hablar contigo. Ella me dijo que te quería feliz, y ella me advirtió que ibas a mentir. Doña Clara se levantó.
Le quitó el plato de pastel de las manos y le dijo la frase que él jamás olvidaría. No mereces este pastel, Javier. No mereces esta familia. El amigo de Javier, su compañero de trabajo, se acercó a él. Le dio un puñetazo en la mesa, no físico, pero igual de fuerte. Me voy, Javier. Y me encargaré de que mi hermana no vuelva a verte. Eres un asco. En menos de 5 minutos, la fiesta sorpresa se había convertido en su peor pesadilla. Todos se fueron. Dejaron a Javier solo en el departamento vacío, con la demanda de la corte, el sabor amargo de la mentira y la humillación pública. Mi hermana Consuelo me llamó. Lo logramos, Isabel. Él está destrozado. Yo estaba en casa de mi madre, acunando a mi hija. Sentí una oleada de calma. No era euforia, era justicia. Él había querido el caos y yo se lo había entregado en una caja sorpresa. Al día siguiente, la licenciada Jimena, que ya tenía información de lo sucedido, actuó. Usó el abandono del hogar y la humillación pública como prueba de su inestabilidad emocional. El divorcio fue rápido, y a mi favor. Javier tuvo que vender algunos activos para pagar la pensión inicial y los gastos legales. Perdió el control financiero, perdió al amante y, lo más importante, perdió el respeto de su madre, que fue mi victoria más dulce. Javier sigue por ahí, pagando la pensión. Sigue intentando reconstruir su vida, pero ahora lo hace bajo el peso de su mentira, expuesta a la luz. Yo, Isabel, me quedé con la custodia de mi hija, con la estabilidad financiera que la ley me dio, y con la paz de saber que la venganza no fue un acto de rabia, sino un acto de justicia tranquila y metódica. Él quería irse a México de vacaciones con ella. Yo me aseguré de que su vida se convirtiera en una eterna temporada baja. Ahora soy libre. Soy una mujer fuerte, y sé que la única persona en la que debo confiar es la mujer que se levantó a las 5 de la mañana para encontrar la verdad y la usó como su arma. El cobarde sigue pagando, y la justicia se siente tan dulce como el café con canela en una mañana de victoria.